Por último, en el tema de sostenibilidad ambiental, quiero comentarles acerca de la normatividad en esos temas ambientales que nos atañen de manera muy significativa. Entonces, voy a iniciar por la resolución 2254 de noviembre de 2017, por la cual se adapta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones. Entonces, en esta norma es importante porque establece la norma de calidad del aire o nivel de emisión y adopta disposiciones de gestión del recurso aire en el territorio nacional con el objeto de garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud humana que pueda ser causado por exposición a contaminantes a la atmósfera. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros en la mayoría de procesos industriales calentamos y quemamos combustibles para calentar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Una serie de contaminantes a analizar. Tenemos el PM10, que corresponde a material particulado de tamaño 10 micras, PM2.5, material particulado de tamaño 2.5 micras, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono y monóxido de carbono. Entonces, la norma permite unos niveles máximos de microgramos por metro cúbico a un tiempo de exposición anual y a un tiempo de exposición de 24 horas. Para tener estas medidas hay que contratar la consultoría del análisis porque nosotros como empresa tenemos que reportar, en el caso de Bogotá, a la Secretaría Distrital de Ambiente esos valores de emisiones. Entonces, por ejemplo, para el PM10 están 50 anual y 100 para 24 horas. Entonces, es importante que lo conozcamos porque esos análisis, de hecho, nosotros los podríamos hacer porque tenemos el conocimiento, son sustancias que identificamos, en este caso son material particulado, pero la instrumentación y los equipos deben estar certificados, así como la persona que haga el dictamen para hacerlo. Entonces es importante tener en cuenta que esta norma nos obliga a que controlemos estos contaminantes criterio en el aire para poder cumplir adecuadamente. Adicionalmente, la norma eh, indica datos como estos números bajan a partir del 1 de enero del 2030, o sea que usted los va a tomar esa bajada donde ya el PM10 que estaba en 100 y en 50 va a bajar a 30, el 2.5 a 15, el SO2 a 20 y el N2 a 40. También porque es esta norma, porque se está tratando de evitar llegar a los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura y por eso se encuentra también. Y aquí hay otros contaminantes tóxicos que tendremos que evaluar anualmente como niveles máximos permisibles de benceno, 5 microgramos por metro cúbico, plomo y sus compuestos 0.5, cadmio 0.005, mercurio inorgánico 1, tolueno 260 a una semana y 1000 a 30 minutos, níquel y compuestos 0.18, hidrocarburos aromáticos policíclicos expresados como benzopireno a 0.001. Entonces deberemos tener en cuenta estos datos en el tema de aire. Adicionalmente, en el tema de agua, muy puntualmente asociado al tema de vertimientos, la resolución 0631 de 2015 establece los parámetros y valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Entonces, en ese sentido, las diferentes empresas, voy a mostrarles, y los diferentes sectores tienen una serie de normas que me indican qué parámetros se van a controlar. Qué parámetros, como por ejemplo la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos suspendidos totales, las grasas y aceites a miligramo litro y me indican estas cantidades. Entonces, cuando uno va por la norma, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, agroindustria. Entonces, agroindustria, legumbres, procesos post cosecha de plátano y banano, extracción de aceites vegetales, por ejemplo, minería, carbón, hierro, oro, por ejemplo, hidrocarburos, exploración, producción, refino, venta y distribución, alimentos y bebidas, producción de alimentos, maltas, cervezas, bebidas embotelladas, elaboración de café soluble, productos lácteos, tabaco, textiles. Entonces es importante tenerlo en cuenta, papel, abonos.
Esta norma es súper importante porque nos va a dar los diferentes parámetros, sus unidades y los valores máximos permisibles. Adicionalmente, también en el tema de residuos sólidos, tenemos que tener en cuenta los planes de gestión integral de residuos sólidos que son obligatorios para las diferentes empresas y también para las entidades municipales. Esta página es del Ministerio de Vivienda, donde es un plan que debe tener unos objetivos, metas y programas, así como proyectos, actividades y recursos definidos para el manejo de los residuos sólidos. Entonces, aquí hay una serie de normas asociadas. Ustedes han visto los ecopuntos, donde están separados por colores y le indican a uno qué podemos colocar allí, por ejemplo. Entonces, ese número de ecopuntos, lo que se puede colocar, el manejo de esos residuos, los gestores ambientales que pueden manejarlo todo, se encuentra en esos planes de gestión integral de residuos sólidos que debe tenerlos toda la empresa y que generalmente se contrata al ingeniero ambiental para realizarlo. Entonces es importante que ustedes conozcan esta información porque pues es clave para nosotros. Y último aspecto que quería mostrarles es el tema de la huella de carbono y me remito a la ONG WWF, donde nos indican que esa huella de carbono es la medida mediante la cual se indica la cantidad de gases de efecto invernadero conocidos como GI, que son producidos por diversas actividades realizadas por los seres humanos. La idea es que nosotros analicemos qué es lo que nosotros gastamos, qué es lo que nosotros generamos de ese dióxido de carbono y mostremos el impacto que se generan como seres humanos y como empresas, con el fin de analizar si se pueden llegar a reducir. Entonces, hay una calculadora que en la página de la WWF se conoce como la huella de carbono. Entonces, en esta página se miden precisamente esos términos. Es un ejemplo para que ustedes lo hagan y lo practiquen para poder determinar este. Hay muchos calculadores de huella de carbono. Este es uno que les quiero mostrar. Cuando tú haces clic aquí vas a llegar a la página donde, pues este es gratis. Hay unos muy elaborados para diferentes tipos de empresas. Y en este, por ejemplo, aquí tú le colocas el país y le dices desde cuándo vas a hacer la medición y te muestra para temas de vivienda. Por ejemplo, se utilizan electricidad, gas natural, carbón, propano, realizas vuelos, estás en el automóvil, moto, en el autobús, y te genera esa huella de carbono en toneladas de CO2 que tú generas. La idea es generar como un análisis personal para que podamos decir de esto que podríamos reducir y cómo mejorarlo. Entonces, los invito a que empiecen a medir su huella de carbono y nosotros identifiquemos de qué manera reducirla. Hoy en día las empresas pagan por esto, solo por esto, para que nosotros les reduzcamos la huella de carbono y no solamente los ambientales. De hecho, nosotros como ingenieros químicos sabemos qué combustibles se usan, podemos llegar a hacer una asesoría en sustitución, y ya hay varias empresas que están solicitando precisamente pasantes para trabajar solo este tema y que su huella de carbono se reduzca. ¿Saben por qué? Porque es normativo y en unos años va a ser extremadamente obligatorio y más si nos acercamos a los 2 grados centígrados de aumento de temperatura en el planeta. Espero que les hayan gustado estas presentaciones. Espero que les sirvan de utilidad para su vida profesional, porque son muy bonitas y no solo como profesionales, sino como seres humanos. Pues muchísimas gracias por su atención. Y en el informe, la idea es que apliquemos todos estos conceptos: salud y seguridad en el trabajo, riesgos, sostenibilidad ambiental, manejo de vertimientos, residuos, emisiones y huella de carbono. Muchas gracias.